Bueno, bienvenidos a todos otra vez. Estamos ya en el debate de apertura del Congreso Nacional de Crédito y es para nosotros un honor y un placer presentaros a los próximos ponentes. Crisis COVID-19, el sector bancario está siendo clave en la activación de ayudas a particulares, autónomos y pymes. ¿Cuál será la estrategia de la banca española para gestionar esta crisis? Contamos en este debate con Alejandro Vega Robles, que es el director de agencias de cobro de Bankia, con Íñigo Merladet, Portfolio Sales Unit Non-Performing del Grupo Santander, y Javier Sainz Rubio, director de Recuperaciones España de BVA. Y va a moderar el debate Antonio Ríos, que es el Country Manager de Equifax, así que yo ya desaparezco, Antonio, te cedo la palabra y regreso al final para trasladaros las preguntas de la audiencia. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Lo primero, qué raro. Hace un año estábamos todos viéndonos las caras, compartiendo tiempo, no guardábamos distancias de seguridad, nos reíamos y fijaros cómo nos ha cambiado, ¿no? la vida en 12 meses, ¿no? Lo importante es que estamos, espero que todos estéis bien y os mando a todos un abrazo de corazón, ¿no? El cómo estás y estáis bien es algo que en los tiempos que corren coge otro sentido y tenemos que emplearlo más a menudo. En todo este tiempo han pasado muchas cosas, como bien sabemos, se nos ha cambiado la vida en el sector financiero, se nos ha cambiado la vida en todos los jugadores en los mercados financieros. Y para introducir la conversación que vamos a tener, el diálogo con los ponentes, yo voy a compartir con vosotros unos datos, unas indicaciones de cómo vemos el mercado desde Equifax con la información disponible que nos refleja cómo está el perfil del riesgo, cómo está la demanda de crédito y cómo vemos la recuperación de las carteras, cómo vemos que han impactado la crisis en la recuperabilidad de las carteras en los próximos meses y a partir de ahí en los ejes que considero que son más interesantes, ¿no? Nos hemos contextualizado en un mercado en el que se han publicado una cantidad no menor de normativas, reales decretos, leyes. Tenemos el 8-2020, el 11-2020 y el 15-2020, documentos de banca, y todas estas se traducen al final en tres grandes bloques de medidas. Las legales, que yo las resumiría en dos grandes bloques, las moratorias y los avales a empresas y autónomos, las contables, que tienen muchísimo impacto con los ajustes de las normas internacionales de contabilidad y en el contexto de las carteras, las contabilizaciones por vía IFRS, y el mundo de los modelos, que básicamente implican cómo modificamos o complementamos los modelos vigentes con la información para que tengan una visión forward-looking, para que no estén impactadas con lo que es una visión enormemente procíclica, y luego cómo todo esto impacta en el cálculo de las provisiones y en los análisis individualizados. ¿Cómo vemos nosotros con los datos del mercado que se ha compartido la demanda de crédito? La demanda de crédito, utilizando base 100 enero del año 2019, observamos que ha caído en torno a 15 puntos. Lo interesante es que estos 15 puntos, que son los que ha caído en banca, vemos que la caída ha sido inferior en las financieras de consumo, donde observamos que ha caído aproximadamente unos 6 puntos, pero en cambio observamos que el mundo de las microfinancieras comparativamente ha crecido en torno a unos 20 puntos. Y que las financieras de automoción han conseguido recuperar una situación conteniendo unos crecimientos en torno a los 10 puntos. Esta variación que he intentado poner en los 4 grandes bloques de financiaciones, banca, microfinancieras, financieras de consumo y autos, lo que observamos de forma generalizada es que el perfil del riesgo que accede a la financiación, excluyendo todo lo que son las ayudas, los soportes, ha tenido un empeoramiento aproximadamente de unos 11-12 puntos, que es exactamente el porcentaje que observamos de potencial moratoria, morosidad en las moratorias. Pues visionamos que la morosidad
de las moratorias se puede estar posicionando en torno a un 11-12%, según diferentes escenarios, el básico o el estresado. Y también lo que observamos es que para el año que viene, con independencia de las ayudas, las moratorias, esto es una crisis de liquidez y, por tanto, observamos que la recuperación de las carteras, esto seguro que en otras ponencias que veremos a lo largo de estas sesiones se concretará más, pero notamos que el año que viene en una cartera senior and secure, para mismos volúmenes, las recuperaciones se pueden estar cayendo en torno a un 15-20%. Con todo este contexto, que no es un contexto fácil, con tipos de interés enormemente bajos, presiones en la eficiencia de las entidades, dificultad de la generación de carteras, yo voy a empezar la primera pregunta, si te parece, Javier, sobre cómo observas la evolución de las políticas recuperatorias de la banca, comparando las que vinieron de la crisis del 2008, básicamente valoración de garantías, crisis inmobiliaria, con la crisis que estamos viviendo ahora mismo, y cómo verías los ajustes en las políticas recuperatorias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme, por contar conmigo. Bueno, yo creo que la diferencia con la situación anterior, la diferencia con la crisis de los años 2008 y siguientes y la actual está muy clara, ¿no? En primer lugar, aquello fue una crisis inmobiliaria, el estallido de una burbuja inmobiliaria, de un exceso de confianza en el mundo inmobiliario y, por tanto, en el mundo inmobiliario, en las compras apalancadas de inmuebles, que afectó más a quien más expuesto estaba en ese momento en el mundo inmobiliario, y que era España, y que mayor rally habría tenido en el crecimiento de los precios y en el crecimiento de la oferta en los últimos años, ¿no? Y, por tanto, pues nos pegó especialmente duro a España. Por tanto, crisis inmobiliaria y local por países. A algunos países les afectó poco, a otros, como España, muy expuesta en el mundo inmobiliario, nos afectó mucho. Por tanto, local, geográficamente, y circunscrita a un sector, el sector inmobiliario, aunque luego se trasladó también, como no podía ser de otra forma, al resto de sectores, ¿no? Hoy estamos en otra cosa distinta. Hoy lo que tenemos es una crisis que no es financiera, o que no es en su origen financiera, sino que es una crisis sanitaria que se provoca por una pandemia que no habíamos vivido, pues, en los últimos 100 años, con lo cual es una situación nueva, pero que no se origina por un desajuste financiero, sino por un desajuste sanitario, primero. Y, en segundo lugar, es mundial. Es decir, no afecta más a unos países que a otros, o por lo menos no afecta más a unos países que a otros durante todo el tiempo. Estamos viendo que quien lo pasó mal en la primera ola, pues a lo mejor no lo está pasando tan mal en esta, o viceversa, ¿no? Por tanto, la solución a esta crisis es una solución sanitaria que todavía no hemos visto. Y yo no despreciaría, es verdad que los números, que la macroeconomía, que lo que dice es todo eso que estabas contando, Antonio, pero también es verdad que la economía tiene un grandísimo componente emocional y procíclico. Es decir, con las medidas adecuadas, los círculos viciosos se convierten muchas veces en círculos virtuosos. Solo hay que ver lo que ha pasado en estas últimas semanas con el anuncio de la vacuna de Pfizer y con el anuncio de la vacuna de Moderna de hoy. Bueno, pues que ha revolucionado el mundo financiero, y la confianza ha empezado a ganar varios pasos a la desconfianza, ¿no? Con lo cual, yo lo que quiero decir es que, con las medidas adecuadas, y desde luego una de ellas la están dando las instituciones europeas y los gobiernos de los países, una de ellas fundamental es no retirar los estímulos antes de tiempo. Es decir, yo creo que primero hay que solucionar la crisis sanitaria. Una vez solucionada la crisis sanitaria, podemos hacer recuento de cuál es el balance de daños, y a partir de ahí empezar a reconstruir la solución. Por tanto, en cuanto a cómo era la crisis anterior, cómo recuperábamos antes y cómo recuperábamos ahora, yo creo que uno de los puntos es que tenemos que esperar. Es decir, no podemos precipitarnos. Por tanto, primero tenemos que esperar a la solución sanitaria y, mientras tanto, pues lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Acompañar a los clientes, darles soluciones de carencias, de refinanciaciones, de moratorias, es decir, esperar todo lo posible a que la economía vuelva a un ritmo normal,
que no será probablemente tan alto como el que teníamos antes de la crisis, pero que sí será un ritmo ya normal. Es decir, la demanda turística está y la demanda del consumo está. Por tanto, habrá que ver cómo se comporta y, mientras tanto, yo creo que la obligación de los bancos es aguantar, acompañar a nuestros clientes, refinanciar, negociar mucho y ofrecer todo tipo de flexibilidad. No tendría ningún sentido empezar a entrar, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería, empezar a ejecutar garantías, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia y cómo tenemos que afrontar la crisis que viene después de esta crisis sanitaria, ¿no? Gracias, Javier. Yo me pondría el símil de un buen jugador de fútbol en un partido que pinta mal y que tú lo que necesitas es tener en el medio del campo a alguien que templa la pelota, que da seguridad, que da tranquilidad, que justamente es que los números, puede ser que la macro te acompañe más o te acompañe menos, pero indudablemente de la crisis anterior se aprendió a hacer reestructuraciones, a hacer refinanciaciones, a adquirir una experiencia, un fondo de armario en lo que es la gestión de balance totalmente novedosa en todos los ámbitos. En el ámbito comercial, en el ámbito de la gestión del riesgo, en el ámbito de la recuperación, y también se generó un dinamismo hasta ese momento no visto en lo que es la gestión de carteras. Íñigo, lo que se ha aprendido, los volúmenes que se han movilizado desde el año 2008 hasta la actualidad, nos ha situado en una posición a nivel internacional que yo diría referente, tanto en el mercado de compraventa de carteras como en la fiabilidad que tienen las entidades y los intervinientes en esos procesos que no son fáciles en un mercado que genera enorme volumen y va a generar, y esa sería la pregunta, en los próximos meses, situaciones interesantes. ¿Cómo visualizas tú los balances y las operaciones, secure como unsecure, en los próximos meses, Íñigo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que va a ser un momento muy interesante porque están pasando muchas cosas a la vez, ¿no? Si analizamos lo que pasa desde el lado de la oferta, pues la realidad es que los portfolios de los bancos se están comportando razonablemente bien, o por lo menos mejor de lo que esperábamos, ¿no? Esas moratorias y esos ICOs que comentaba hace un minuto Javier, la verdad es que han permitido que esperar para distinguir a las empresas buenas de las malas y están haciendo que estemos pasando por un momento curiosamente dulce, ¿no? Donde tenemos los irregulares en unos mínimos históricos y tenemos poca cantidad y poca presión para vender y bajar mora, ¿no? Por otra parte, también los bancos tenemos una presión muy alta para mantener una cuenta de resultados saludable y eso va a hacer difícil el que vendamos a pérdida, ¿no? Y eso, el no vender a pérdida, quiere decir que las ventas de Secure van a costar más en función de los niveles de provisión que tengan cada entidad, ¿no? Concluyendo, los bancos no tenemos mucha presión para vender en el rabioso corto plazo. Si miramos desde el lado de la demanda, lo que tenemos es muchísima incertidumbre en el mercado, ¿no? Nadie sabe cómo de severa va a ser la crisis y cómo de larga va a ser hasta que nos recuperemos, ¿no? Entonces, eso mete un puntito de incertidumbre que complica la vida de los inversores, ¿no? Eso se junta con que muchos de los inversores experimentados en España están largos, ¿no? Han comprado mucho y desde la perspectiva de hoy pensarán que muchos que posiblemente caro, ¿no? Y muchos apalancados, con lo cual pues, oye, tienen el problema un poquito más agudizado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pueden comprar, sí, pero a precios más baratos, ¿no? Todo esto se regulará porque vendrán nuevos jugadores, porque presión para comprar hay mucha. Lo que pasa es que bueno, los nuevos jugadores, hasta que se pongan y por mucho apetito que tengan, no van a ser capaces de entrar hasta que tengan los deberes hechos, ¿no? Entonces, al final, lo que va a pasar entre una cosa y la otra es que seguramente se va a transaccionar poco. Se va a transaccionar unsecure y se va a transaccionar poco, a pesar de que bancos, compradores y también los asesores
estamos intentando mantener vivo el mercado, ¿no? Y entonces la sensación es que va a haber algunas transacciones de Unsecure pequeñas y tal vez pequeñas también de Secure. Pero hasta después de verano que esos factores, digamos, de anomalía, de parón del sector no se regularicen, no vemos grandes cosas que vayan a pasar. Muchísimas gracias, Íñigo. Yo destacaría del mensaje que estás dando calma. Es decir, los gestores de portafolios saben que cuando hay turbulencia en el mercado, y la hay, es quizá de los peores momentos para vender, porque los precios no se forman bien. Y algo que hemos aprendido en la crisis anterior es que las prisas no son buenas consejeras, y ahí se fue ajustando los precios acorde a esa tranquilidad, a ese conocimiento más profundo del mercado. En esa reflexión que daba de tranquilidad en lo que es la gestión recuperatoria, Javier, y la tranquilidad que tú estás indicando en lo que es la gestión de los balances y el posicionamiento de carteras, hay un elemento muy importante. Yo destacaría dos. El primero va a estar muy referido a las moratorias. El colectivo que siempre suele estar más afectado por crisis como la que vivimos, y especialmente no por una crisis de valoración de garantía, sino por una crisis de liquidez, la fuente de generación de caja es la impactada a los particulares para pagar sus obligaciones, han sido las moratorias. Las moratorias han tenido un enorme impacto organizativo, ajustes de organizaciones, de reporte, de actuaciones, donde se han complementado muy bien tanto las moratorias públicas como las que cada entidad ha determinado poner en el mercado. En este sentido, yo le preguntaría a Alejandro, ¿cuál ha sido la experiencia desde los gestores más anticipados en la gestión recuperatoria en el mundo de la moratoria y si ya estáis empezando a visualizar algunos movimientos de estas moratorias y cómo se están comportando? Alejandro. Muchas gracias, Antonio, al resto de los ponentes y, por supuesto, a Ignacio y a todo el CMS, ¿no? Un placer estar otro año con vosotros. Pues bueno, te recojo un poco el guante. Creo que la banca ha trabajado mucho y durísimo en estos meses, porque creo que realmente operativizar lo que dice un Real Decreto, lo que dice un documento y llevarlo a la firma de un cliente final, pues conlleva muchísimo más trabajo que creo que se ha resuelto en tiempos más que aceptables. Al final, una vez realizado ese trabajo de moratorias, ese trabajo de ICOs, que si le sumas el mundo de los ERTES, pues digamos que serían el parapeto general de todo el mundo anestesiado, por así decirlo, nos enfrentamos a la situación de qué va a ocurrir o qué está ocurriendo ya con los vencimientos de las mismas. Como bien decías, teníamos soluciones Real Decreto, soluciones oficiales, y luego hemos tenido soluciones sectoriales. En el momento que estas soluciones empiezan a vislumbrar el fin, pues empezamos a ver pues cierto aumento de volúmenes que a día de hoy, por lo menos en mi caso, pero que creo que en general en el sector están siendo bastante asumibles, pero que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque, sobre todo, las primeras eran las de consumo, que tenían plazos de moratoria inferiores, y luego serán las hipotecarias, que empezarán a caer a lo largo del primero y el segundo semestre del ejercicio que viene. Al final hay que centrarse en 3 o 4 grandes puntos, ¿no? Yo hablaría del herramienta clave. Y cuando mundo de la anticipación hablo del mundo del pre-collections, que yo creo que ya lo hemos comentado en algún congreso y en algún CMS, donde es súper importante seguir segmentando y seguir conociendo a nuestros clientes. Tenemos que tener, cuando hablábamos antes de esas alertas tempranas, esos indicadores de deterioro, esos incrementos significativos de riesgo que ya te están lanzando una serie de avisos, pues oye, lo que hay que hacer es tenerlo muy bien monitorizado, tenerlo muy bien paquetizado y acudir antes de la llamada, acudir antes del impago. Porque todos sabemos que arreglar a un cliente cuando está al día, pues oye, pues normativamente a nivel de impacto en coste de riesgo, y ahora entraremos en ese mundo, pues es mucho más favorable que hacerlo cuando el cliente tiene una serie
de días de impago. Bien sea, todos sabemos que, oye, pues adecuar todo lo que supera 30 días, pues nos ocasiona problemas y nos drena la cuenta de resultados. Por lo tanto, lo primero y lo más importante, la anticipación. Segmentar, seguir conociendo al cliente. Tenemos que, voy a ir más allá, tenemos que sentarnos con nuestros proveedores. Tenemos grandísimos proveedores de servicios en el mundo del recobro. Creo que todos presentes hoy aquí. Hay que sentarse con ellos, hay que co-crear flujos de trabajo con ellos, hay que orientar todas las actuaciones, como bien has dicho antes, Antonio, al coste de riesgo, al balance, a la visión del banco, pero aprovechando las fortalezas que tienen nuestros proveedores, que creo que son muchas y muy buenas. Y sobre todo y ante todo, tenemos que seguir avanzando en el mundo de los canales, tenemos que seguir avanzando en la digitalización y tenemos que seguir avanzando en operativizar todo el abanico de soluciones que somos capaces a día de hoy de dar a nuestros clientes, porque somos capaces de dar muchísimas soluciones, lo decía Javier antes. Estamos para dar soluciones y creo que en lo que nos diferencia, ¿no? Sé que es un tópico y sé que todo el mundo, sé que se dice mucho, ¿no? Lo que nos ha diferenciado de una crisis a otra es que ahora somos o podemos ser o queremos ser parte de la solución, no parte del problema que os ocasionó en su momento. He visto también una pregunta que saltaba si los bancos podrán aguantar o no podrán aguantar. Mi humilde opinión es que los bancos llevan preparándose para una crisis 10 años. O sea, llevamos desde que salimos del anterior con unos marcos regulatorios y unas exigencias de capital que al final, humildemente, yo siempre digo, el capital no es más que el tiempo que puedes aguantar bajo una situación de estrés. Y creo que en ese sentido se han hecho los deberes muy bien a nivel de la banca española. Por lo tanto, los niveles de capital, los niveles de solvencia y de liquidez no son ni por asomo los que teníamos hace 10, 12, 14 años. Muchísimas gracias, Alejandro. En esa línea que has apuntado, hay algo que no teníamos o no estaba tan consolidado como en la actualidad, que es la innovación. Hay determinadas palabras que de tanto repetirlas pueden sonar a redundantes, ¿no? Voy a innovar o soy digital. Yo creo que en este mundo de innovación y de digitalización lo importante es ser enormemente concreto. Y en el mundo de la gestión del riesgo, tanto de nuestros clientes como de los clientes de los bancos, yo creo que hay 4 elementos fundamentales que me gustaría utilizar como drivers de lo que es una discusión de la innovación. El primero es todo lo que tiene que ver las nuevas tecnologías, en concreto todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo el mundo de la explotación de datos de forma masiva. El segundo tiene que ver con lo que son las plataformas, la agilidad de las plataformas y en concreto cómo puede ser el cloud un elemento importante para poder acceder a más datos y tratarlos mejor. El tercero es todo lo que tiene que ver con chatbots, con herramientas que pueden ayudar o apoyos, es la gestión de las carteras. Y luego la digitalización, el facilitar el viaje de los clientes donde el papel no sea el conductor de los sistemas, sino que todo fluya de una forma digitalizada y facilite tanto al cliente, entendiendo como cliente incluso a aquellos, porque lo son, que tienen problemas de pago, para facilitárselo a los equipos de riesgos y de tomas de decisiones. Recordemos todos aquellos que trabajamos en algún momento en riesgos los papeles que acompañaban un expediente y cómo hoy podemos acceder a esos papeles. O en una venta de carteras, el acceso al data tape, ¿no? La vida nos ha cambiado, ¿verdad, Javier? Desde la última crisis donde había hasta el día de hoy. Hoy contamos con unas herramientas que ya no son solamente buenas para esos agentes a los que hacías referencia, Alejandro, sino también para nuestros clientes, porque hacemos por hacerles la vida más fácil. Y en este punto me gustaría a los tres haceros desde vuestra perspectiva cuáles son esas herramientas, cuáles son esos elementos de innovación que francamente están ayudando a este viaje que nos encontramos ahora mismo inmersos. ¿Qué destacaríais como herramienta? Javier, por favor.
Bueno, yo creo más que herramienta, lo que destacaría es las grandes inversiones que todos los bancos estamos haciendo en modelos de prevención y en modelos de comportamientos, es decir, toda la aplicación de la inteligencia artificial y la mejor utilización posible de los datos. Yo creo que el peor error que podríamos cometer es no utilizar los datos de que disponemos y tomar decisiones equivocadas y precipitadas en las soluciones de un cliente que en un momento determinado no puede pagar. Es decir, yo creo que todas esas capacidades que existen y que todos los bancos estamos invirtiendo enormes cantidades de dinero van a facilitar la vida no solo a los bancos, sino sobre todo y principalmente a los clientes, ¿no? No todos los clientes tienen los mismos comportamientos, no todos los clientes son iguales en la gestión de sus capacidades de pago y, por tanto, yo creo que todo ese dinero invertido en modelos y en inteligencia artificial nos tiene que dar algo que es realmente lo que buscamos, que es el mejor conocimiento de cada uno de nuestros clientes y poder categorizarlos de la mejor manera posible en cuáles son sus capacidades de pago y sus ritmos de pago, que no todos la tienen iguales, ¿no? Yo creo, y luego, evidentemente, la facilitación de la omnicanalidad en el pago, en la satisfacción de las deudas de cada uno de los clientes, ¿no? Javier, en tu caso, ¿qué destacarías? Perdón, Íñigo, en tu caso, ¿qué destacarías? Perdóname. Sí, no, yo totalmente de acuerdo con Javier. Tenemos un montón de datos de clientes y lo que tenemos que hacer es utilizarlos. Y es lo que un buen gestor de recuperaciones ha hecho de toda la vida. Ahora tenemos un reto, y es que, como bien decíamos antes, esta no es la crisis de los promotores, sino es una crisis mucho más granular, que afecta a micros, a pymes, a autónomos, a particulares, y nuestro reto es ser capaz de llegar a todos esos y hacer esa buena gestión recuperatoria en todos esos clientes, que son muchos. Entonces, esas inversiones en tecnología lo que nos tiene que permitir es industrializar y hacer escalable el poder hacer llegar a esas soluciones de pagos, de referenciaciones, de acuerdos, pero tiene que llegar a todos, ¿eh? Entonces el reto y la importancia de los modelos pasa precisamente porque tenemos que extrapolar ese conocimiento que ya tenemos las entidades hasta el último de nuestros clientes, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el reto de hacerlo bien. Alejandro, te lo han dejado un poquito difícil. Algo que o fácil, depende cómo quieras verlo. O fácil, depende de cómo lo quieras ver. ¿Qué incorporarías a esta reflexión? Bueno, yo más que incorporar, por supuesto que punto uno primero y fundamental, los modelos. El medir la capacidad, medir la voluntad, medir la contactabilidad, tener las alertas tempranas. Pero también es verdad, y aquí hay una verdad absoluta, es yo puedo tener un modelo muy bueno que si no sé qué hacer con la variable y con el output que me da el modelo, no me va a valer de nada, sinceramente. Entonces, eso es lo que hay que enganchar con el mundo de los canales digitales, con el mundo de la omnicanalidad, con el mundo de las pasarelas de pago, con el mundo de nuestros proveedores. Ellos también tienen muchas capacidades. Entonces, al final, muy bien, mucho conocimiento, muchos modelos, mucho output. De ahí van a hacer una microsegmentación y cada uno de esos microbotes va a tener un flujo de trabajo distinto, que es donde nos tenemos que sentar con el proveedor para atacar finalmente, si es posible, a través de medios digitales, ¿no? Y poder operativizar y acortar todos los plazos de la... En esta reflexión que estáis haciendo, yo hasta hace 2 días estaba sentado donde vosotros y sí que compartiría con vosotros una reflexión, y es pasar del dato al smart dato, ¿no? al dato inteligente, ¿no? Al dato concreto que te permite tener la adecuada segmentación y cómo se lo estás trasladando a los agentes. Y cuando digo agentes es desde una red hasta un onboarding digital, hasta una agencia de recobro, hasta un letrado. De alguna forma, esta situación que estamos viviendo está acelerando todos los procesos referidos a digitalización o a la utilización de herramientas muy avanzadas que hasta hace 2 días
estaban, por así decirlo, en el laboratorio. Esta reflexión de pues ajústate o mueres porque la situación está así, también me lleva a una reflexión y una pregunta de la economía real. Cuando hay una crisis hay vencedores y vencidos. Los bancos y las entidades financieras han aprendido de la crisis anterior a estar, como decías antes, Javier, preparados, y ahora es ajustar mecanismos. Y las empresas, y ahora me voy a focalizar especialmente en las empresas, han aprendido a que los proyectos de inversión tienen que ser viables, tienen que ser capaces de generar caja para ser autosuficientes en el repago, no me puedo apalancar. Por lo tanto, esta crisis tiene un componente de confianza, es decir, de que el crédito que se ha concedido desde la crisis anterior no cometía los errores. Y, por tanto, de un compromiso con los clientes, en la línea de lo que estabais diciendo de si hemos creído en tu proyecto y lo tenemos que ver, a lo mejor hay ajustes de viabilidad, de flujos de caja que no se van a generar. La pregunta es, ¿cómo veis la preparación para el tejido productivo desde la crisis para identificar a los ganadores y apostar por ellos? Es una reflexión desde balances que ahora van a tener también un compromiso muy importante con la sociedad, puesto que en estos momentos la sociedad necesita a los canales de financiación, como sois vosotros, y como canales naturales que ponéis la financiación pública en manos de las empresas y del entramado empresarial. Sé que la pregunta no es fácil, pero es la pregunta que seguro estará alguna empresa que estará hoy enganchado atendiendo. ¿Cómo veis esa identificación de los ganadores y esa ayuda en los próximos meses? No necesariamente desde el enfoque recuperatorio. En este caso, Íñigo, te cedo a ti el primero la palabra. Sí, yo la verdad es que creo que tampoco tenemos por qué apostar por los ganadores. Nuestra responsabilidad es no hacer caer a las empresas por un problema de liquidez. Entonces, yo creo que realmente, o sea, no somos inversores en equity, somos los que mantenemos o tenemos capacidad de mantener y de canalizar el dinero público hacia esas empresas. Entonces, nuestra responsabilidad es no llevarnos por delante empresas antes de distinguir las buenas de las malas. Y para eso, uno de los temas que está todos los días en la prensa es si nos van a extender los plazos de los ICOs, de las moratorias, un poco las facilidades regulatorias que nos han dado, ¿no? y que son claves para poder esperar. Pero creo que no es nuestra facultad escoger a los buenos o los malos. Otra cosa es que los bancos a futuro pues tengamos nuestros apetitos de riesgos y decidamos balancear nuestro portfolio hacia un segmento o hacia otro. Pero yo creo que eso ya no toca. O sea, el riesgo que tenemos ya es el que tenemos y nuestra responsabilidad para con la sociedad es no ser causa del problema y permitir que las empresas viables por sí mismas salgan y no llevarnos nosotras por delante antes. Van a ser ellas mismas las que puedan, las que aguanten, y las que no puedan, pues tendremos que ver cómo recuperamos la mayor parte posible de nuestra inversión. Muy interesante, es exactamente el apetito al riesgo el que determina cómo abordas una situación como esta, selección de sectores, de zonas geográficas, de ámbitos o de ámbitos de negocio, y en esa línea es donde verdaderamente van a estribar las políticas. ¿Qué principales ajustes en este sentido, Javier, veríais en estos momentos en el marco de apetito al riesgo de las entidades de forma general? Bueno, yo creo que lo más importante es la diversificación del riesgo, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista de sectores. Es decir, no creo que el objetivo sea apostar por un sector en lugar de otro, como se ha dicho antes, ¿no? No somos inversores en equity, es decir, somos acompañadores de un tejido empresarial de un país determinado, ¿no? En este caso España, con lo cual nuestra exposición debería ser equilibrada en función del reparto del PIB, es decir, posicionarnos de una manera equilibrada dentro del desarrollo de un país. No dejarnos llevar por decisiones precipitadas. Creo que es fundamental la colaboración entre todas las entidades financieras para dar el mayor oxígeno posible a nuestros clientes, y creo que la financiación que se ha dado en estos últimos años
es una financiación tremendamente responsable, tremendamente equilibrada. No ha sido en ningún momento excesivamente agresiva, es decir, hay una participación, el propio empresario, las propias empresas han aportado el capital suficiente para ganar la credibilidad de los bancos en sus inversiones y, como decía antes, y lamento tener que repetirme otra vez, pero hay una cosa que no se nos puede olvidar. Estamos todavía en una inmensa crisis sanitaria y tomar decisiones precipitadas antes de que esa crisis sanitaria acabe sería una ruina. Es decir, todos los impulsos, todos los estímulos, decíais antes, estamos esperando, bueno, la ministra de Economía el otro día avanzó ya que probablemente en esta misma semana se ampliaran los plazos de las carencias de los préstamos ICO, ¿no? Yo creo que es que no hay otro camino más que acompañar, esperar y en el momento en que se acabe el daño o se acabe quien produce el daño, empezaremos a reconstruir, pero sectores equilibrados en función del PIB nacional. Bueno, yo creo, Javier, que no está, digamos, de más repetirlo, porque efectivamente esta situación es extraordinaria. Decíais antes, en 100 años y anteriormente fue en 500 la peste negra, es decir, se están acortando y yo creo que en este sentido algunos artículos se pueden leer que las pandemias parece que se pueden producir con periodos más cortos, ¿no? Pero indudablemente en esta crisis sanitaria, donde verdaderamente todo el entramado de las empresas que aquí hoy hemos ajustado la salud de los empleados y de los equipos y hemos tomado una apuesta por ayudar a las personas más afectadas, impactadas por la crisis, sí que es cierto que se ha encontrado desde el punto de vista de generación y de disponibilidad de fondos, 700 billion, la Agenda 2030, la sostenibilidad, hay un proceso de aceleración de la transformación. Dentro de este contexto de una crisis sanitaria, parece que elementos que en la agenda podían estar dentro de un X tiempo se están acortando, ¿no? Entonces, en este contexto, yo le preguntaría, Alejandro, ¿cómo visualiza él los procesos de ajuste, lo decías antes, de los proveedores a lo que es la gestión? Es decir, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas que en los agentes que nos ayudan en los procesos recuperatorios, en los procesos de gestión de carteras, estás viendo esa preparación como colaboradores y socios necesarios para esta situación en la que nos encontramos? Gracias, Antonio. Yo destacaría muchas cosas, pero quizá la primera que pondría en la mesa es la flexibilidad y la capacidad de adaptación. La que hemos tenido nosotros y la que han tenido nuestros proveedores, porque, y lo sabéis vosotros también, compañeros, no es nada fácil de un día para otro, porque esto fue así, de un día para otro, todo el mundo a su casa y a intentar que esto trabaje. Y al final yo con mi equipo pues lo podía llevar porque ya de algún modo o manera lo hacíamos, pero hemos tenido plataformas enteras, que de un día a otro se han desenchufado de la plataforma y se han enchufado en casa. Y ha funcionado con nuestras cosas, con nuestros baches, como es completamente normal, pero en líneas generales ha funcionado. Eso es de agradecer, eso por un lado. Y luego, no solo la flexibilidad y la capacidad de adaptación, sino las ganas de esa co-creación, las ganas de buscar un objetivo común, las ganas de entender mi cuenta de resultados, entender mi coste de riesgo, cómo funciona y sentarse conmigo a buscar una solución. Eso es súper importante, Antonio. Al final, tú, porque los conoces muy bien y has vivido mucho en el mundo de riesgos barra bancario, pero al final el simple hecho de tener un cliente que te paga, te reimpaga, te vuelve a pagar, te vuelve a reimpagar, sabes que esos son indicadores que te van sumando, que te pueden provocar perfectamente que ese cliente empiece a deteriorarte la cuenta de resultados y que muchos de ellos nos deterioran incluso estando al día. Entonces, tomar soluciones para esos nichos, para esos segmentos y para esos clientes es igual de importante. Sí, yo creo que, no sé, Ignacio, cuánto tiempo nos queda, pero yo quisiera resumir la conversación que estamos teniendo desde un enfoque de tranquilidad, de situación extraordinaria, de compromiso, de lecciones aprendidas que estamos aplicando, de que menos mal que nos hemos encontrado con la digitalización, cada uno con elementos que nos permite estar más fuertes para abordar una situación como la actual. Y luego hay un componente que es muy de detalle, que es el impacto normativo, como conceptos como el doble default o aspectos ya muy específicos
que te pueden condicionar cómo gestionas carteras, ¿no? Por ejemplo, en esta pregunta estaría más encaminada a la posible selección de carteras que, si bien pueden tener la voluntad de pago y están pagando, pero por ser una doble financiación o por el concepto de doble default, si entra en un impago a 30 días, pues te genera una provisión no esperada y que tampoco está acompañada, Javier, con la voluntad que tiene el cliente y que está demostrando de pago, pero con la dificultad. Yo en esta pregunta os daría a los tres, y no sé si Ignacio hay algún tiempo más para alguna o los asistentes quieren hacer alguna pregunta, es ¿cómo entendéis que ese marco normativo, doble default, determinados stages que pueden cambiar, pueden condicionar que se anticipen algunas operaciones de carteras debido a que te hagan provisionar carteras que, bueno, pues que en principio en situaciones normales las mantendrías y las gestionarías? ¿Cómo veis esa posible anticipación de determinadas carteras por temas muy específicos normativos? Ignacio, Íñigo, perdona. Sí. El efecto de la regulación es súper importante en las ventas de cartera, porque al final las ventas de cartera son una palanca más para gestionar tu cuenta de resultados y sobre todo tu balance. Entonces, cosas como las backstops, ¿no? Si te obligan a provisionar o a subir las provisiones de la cartera según se vaya haciendo antigua en tu balance, pues eso va a hacer que vendas más rápido. La realidad es que en el momento actual esa presión regulatoria se está aligerando algo. Es decir, que lo que puede hacer es no forzarnos a hacer ventas tanto como nos hubiese forzado si no hubiésemos tenido la pandemia. De la misma forma, hay efectos como la normativa de la CRR 500 famosa de la EBA, que nos permite que las ventas de cartera no tengan impacto en los modelos de capital. Todo esto hace que no tengamos esa presión, si se alargan esos plazos, que no tengamos que tengamos menos presión para vender. Si bien eso es la situación actual, creo que también se va a dar, o sea, los reguladores están siendo especialmente comprensivos con los bancos para que el crédito siga fluyendo y la sensación es que todo eso se va a dar la vuelta. En cuanto tengamos una visión clara de fin de la pandemia y la economía empieza a remontar, los mismos reguladores van a apretar otra vez las condiciones para forzarnos a vender más. Y eso ahonda un poco en mi idea de que vamos a tener algo de sequía en el mercado de ventas de cartera en el corto plazo, pero a un año vista va a relanzarse y va a empezar a retomar de nuevo, ¿no? Muchísimas gracias, Íñigo. Javier, Alejandro, ¿algún elemento adicional que queráis comentar? Bueno, yo, si me permites, cuando haces referencia al doble default o a ese tipo de operaciones que, bueno, pues que normalmente proceden de una refinanciación y que si pasan de X días tienes un impacto en cuenta de resultados superior de lo normal, pues a mi nivel o desde mi línea de trabajo, pues no me queda otra que tenerlos muy bien identificados, muy bien segmentados, muy bien metidos en ese cubito independiente y muy bien gestionados, con mucha intensidad y desde el minuto uno. Lo que el banco ya decida o no decida hacer en cuanto a las ventas y demás, yo creo que Íñigo lo ha dejado súper claro, ¿no? No sé qué opina Javier al respecto. Sí, pues mañana te lo digo. Sí, perdonad. No, yo una cosa que sí quería apuntar es cuando hablabais de si los bancos... Había dos preguntas que yo creo que hemos dejado un poco a medias. Una era lo de el efecto que van a tener el fin de las moratorias en la morosidad, creo que era de la banca. Y la respuesta, pues lamento no poder darla, pero la respuesta es depende. Es decir, depende de que tomemos las decisiones adecuadas como país y que sepamos retirar los estímulos a tiempo y que sepamos aprovechar la ola alcista que seguramente llegará. Evidentemente, manejamos varios escenarios, pero bueno, nos estamos preparando para el peor de los escenarios. Y hoy, conectado con la pregunta anterior que también había, que era si los bancos íbamos a aguantar. Yo creo que estamos los bancos en mejor situación que nunca desde el punto de vista de estructura de capital y además
pues nos estamos preparando más. Yo creo que las dos noticias recientes de la fusión de Caixa y Bankia y la venta que hoy se ha anunciado de la franquicia en Estados Unidos de BBVA, lo que aportan es muchísimo más capital para aguantar mejor los posibles vaivenes de la crisis financiera que podría producirse después de esta crisis sanitaria, ¿no? Yo creo que era importante, no quería irme sin terminar de contestar a esas dos preguntas, ¿no? Javier, totalmente de acuerdo, y además esas últimas yo ya las tenía para preguntarlas porque obviamente son noticias de última hora, pero me parecen muy buenos puntos. Os lo agradezco. Yo le cedo la palabra a Ignacio. No sé si hay preguntas por parte de los asistentes. Todo tuyo, Ignacio. Sí, yo os quiero compartir un par de encuestas que hemos realizado ahora en directo. Bueno, en la otra presentación de Oriol Amat, que quiero que me comentéis qué os parece, ¿no? Hemos hecho una sopa de letras del COVID-19 y la pregunta era ¿cuál crees que será la letra que defina la recuperación de la economía española? Y el 6% ha votado por la V, el 35% por la W, el 47% por la U y un 12% de pesimistas por la L, ¿no? Y luego ha habido otra encuesta de la ruleta del PIB. El 50% cree que el PIB este año caerá entre un 8 y un 12%, el 45% más del 13% y un 5% menos del 8%. Y por otro lado, una pregunta que era un poco el inicio del debate. ¿Crees que el sector financiero está siendo parte de la solución en la gestión de la crisis del COVID-19? Pues el 84% opina que sí, el 14% opina que no y un 1% no saben y no contesta. Y la última encuesta que hemos lanzado es ¿cuál crees que será la tasa de morosidad bancaria al cierre del 2021, o sea, el año próximo? Menos del 5%, el 1%, más del 13%, el 25%, y entre un 6 y el 12%, el 73%. ¿Cómo valoráis esto? ¿Está la gente optimista, pesimista o...? Yo no me atrevo. Lo único que os digo es que simplemente que veáis cómo se están comportando los mercados financieros con dos pequeñas noticias, que no son dos pequeñas, grandes noticias de los últimos 10 días. Es decir, el efecto multiplicador que tiene la confianza. O sea, necesitamos tal cantidad de confianza que esa nos la va a dar, no tengo ninguna duda, la vacuna. Reconstruiremos los daños, pero si lo hacemos poco a poco y lo hacemos bien, con los estímulos adecuados y con una cooperación internacional que va a ser extremadamente necesaria tanto de los países de Estados Unidos como de Asia, como de América, es decir, de países en todo el mundo, yo creo que nos va a sorprender gratamente la recuperación de la economía mundial y, desde luego, de la economía española. Un dato, pues no te puedo decir. Yo te cedería los análisis que hacen los equipos de BBVA Research, pero no me atrevo a dar una cifra. Yo creo, Javier, que has dicho una cosa enormemente importante, y es la necesidad que tiene el mercado de buenas noticias y cómo reacciona a las mismas. Yo creo que gestionamos números. Todos los que estamos aquí gestionamos números. Tenemos compromisos de presupuestos, compromisos de coste de riesgo, compromisos de vender las carteras de forma mejor. Los números nos acompañan, pero yo creo que hay un componente muy importante de esta crisis que es la emocional, y es cuánto el mercado necesita buenas noticias. Lo decías antes, Javier, con la vacuna. Dios quiera que llegue pronto. Noticias de operaciones corporativas. Yo creo que hay un componente de necesidad y obviamente del saber hacer. Yo creo que los agentes financieros han aprendido, tienen un oficio, un saber hacer desde la última crisis que consolida ese carácter senior y recio ante situaciones complicadas, igual que el entramado empresarial. Yo creo que si tenemos confianza en los agentes, la gente que ha superado las situaciones anteriores, si somos sensatos, somos cautos, como decías, Javier, no se separan los estímulos necesarios en la economía, y escuchamos más que no oír, escuchamos más, yo creo que de esta vamos a salir todos con independencia del número que vaya a ser y que la estadística diga.
Antonio, una pregunta para ti. ¿Cuáles serán los modelos de risk scoring? O sea, ¿qué analizaremos para, una vez finalizadas las moratorias, tomar la decisión de si una empresa es viable o no, un autónomo es viable o no, una persona física es viable o no? ¿Sirven los modelos pre-COVID o realmente las entidades financieras tendrán que acceder a nueva información y a otras variables para tomar esas decisiones? Vamos a ver, yo creo, para empezar, con alguno de vosotros y con algunas entidades clientes, esta pregunta, tú no puedes coger un modelo y tirarlo a la basura. Los modelos aprenden. Las nuevas tecnologías lo que te permiten, inteligencia artificial, es que todo retroalimenta un modelo y el modelo aprende. Y tiene que ser explicable. Yo no creo que los modelos haya que tirarlos. Yo creo que los modelos lo que tenemos que hacer es mejorarlos. Por una parte, por las nuevas capacidades de explotación de datos y de inteligencia artificial. Y en segundo lugar, por un elemento que yo creo que es muy importante y es la experiencia del uso de los modelos. Es decir, cuando pongo un ejemplo, alguien está haciendo un modelo de inteligencia artificial para estimar un Early Warning Indicator, identificar una cartera potencial de las que Alejandro y su equipo tiene que tener bien identificadas, yo creo que es muy complicado que vayamos a identificar variables enormemente diferentes a las que hoy en día podemos estar identificando. Lo que sí que creo es que la gestión de los escenarios se convierte en un elemento fundamental. Nosotros en los últimos meses hemos estado construyendo un modelo de estimación de probabilidad de contagio de COVID a 7 y 14 días porque hemos entendido que a nivel de unidad censal, porque hemos creído que ese modelo puede ayudar a mejorar la gestión de carteras, a anticiparte, a dar insights para poder ayudar a la gestión. Pero yo creo que el mundo de los modelos es un mundo donde los viejos rockeros nunca mueren y lo que hacen es emplear las nuevas capacidades para aprender. No sé si Javier, Íñigo y Alejandro lo compartís, pero a mí me consta que hay entidades que están quitando el polvo a modelos de segmentación anteriores, viendo si pueden funcionar ahora y con determinados retoques y con determinada utilización, como decía antes de Íñigo y Alejandro, de los datos de los clientes. Nadie mejor que las entidades conocen a sus clientes. Nadie mejor que las entidades conocen a sus clientes. Y por tanto, lo que sí que puedes hacer es otros drivers que pueden complementar a ese conocimiento de los clientes. Y yo creo que la palabra mágica es esa, el conocimiento del cliente. Esa es mi aportación y no sé si los compañeros en el panel lo comparten. Absolutamente, Antonio. Yo creo que sin clientes los bancos estamos muertos y sin clientes y sin bancos el país no avanza, con lo cual tenemos una responsabilidad enorme frente a todos nuestros accionistas, nuestros clientes, nuestros empleados. Yo creo que frente a toda la sociedad en general, ¿no? Es decir, los bancos, volviendo al inicio, yo creo que somos la solución, una parte de la solución de esta crisis, sin ninguna duda, y como tal, pues nos toca trabajar muy duro y trabajar para el bien de la sociedad y sobre todo de mantenimiento del tejido empresarial. Okay. Perfecto. Aquí nos están sobreimpresionando una pregunta. Yo creo que Íñigo algo ha contestado ya respecto a la premura o sí, no. Sí, yo creo que esta es la que acabamos de contestar, sí. Sí. Así que, sin más, yo quiero despedir este debate, agradeceros muchísimo a Alejandro Vega, director de Agencias de Cobro de Bankia, a Íñigo Merladet, Portfolio Sales Unit de Grupo Santander, a Javier Sainz, director de Recuperaciones España de BBVA, y sobre todo un abrazo muy fuerte. Quiero agradecer a Antonio Ríos, que hemos tenido cierta dificultad en conectarnos y la verdad que lo voy a decir a la audiencia, pero se ha conectado desde su teléfono móvil con el 4G y lo ha hecho fabulosamente bien. O sea que te agradezco, Antonio, esa flexibilidad para adaptarte. No, es decir, estas cosas pasan. La omnicanalidad, Antonio, la omnicanalidad. Sí, la omnicanalidad. Digitalización. Me encantaría pensar que el año que viene nos vamos a poder volver a ver y saludar y ponernos cara. Esas tradiciones nunca las debemos de perder. Un abrazo muy fuerte a todos, Ignacio. Gracias por contar con nosotros. Gracias igualmente a los cuatro muchas gracias. Por este debate. Y bueno, vamos a despedir ya. Vamos a despedir ya el día. No sé si Irene me va a poner la pantalla completa.
Nada, recordar que mañana a las 10 menos 5 arrancamos con el día, también un día ya desde las 10 a las 6 de la tarde. Vamos a tener a primera hora, a las 10 de la mañana, a la EB, que estará muy contenta con las estadísticas que está dando, las encuestas que estamos realizando. Así que, nada, agradecer a toda la audiencia que se ha conectado esta tarde, que habéis sido muchísimos, agradecer la participación en los chats, en las preguntas. Os invitamos a ir actualizando vuestros perfiles dentro de la plataforma, que contactéis con conocidos, con amigos, con compañeros y nos vemos mañana sobre las 10 menos 5 de la mañana. Arrancamos con la segunda jornada del Congreso Nacional de Crédito. Un saludo a todos y hasta mañana. Muchas gracias.